La Iglesia Cristiana Génesis presenta el mensaje de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. Muy bien. En esta mañana tenemos un predicador invitado y déjenme decirles que fue una sorpresa para nosotros. No les conocíamos, pero un domingo en la mañana vi esta pareja y sentí ir a hacer una visita con ellos y no sabía lo que íbamos a encontrar, pero descubrimos que la pareja ha tenido muchos años de experiencia en el ministerio pastoral. Así que con gozo y alegría les quiero presentar a ustedes a mi hermano Carlos Padilla. ¿Amén? Gracias, pastor. Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les bendiga más. Damos gracias a Dios que en su infinita misericordia pues me permite en este día compartir este santo púlpito. Damos gracias a los pastores que sintieron del Señor el invitarnos y que podamos compartir con ustedes la palabra del Señor, sobre todo el que me lo hayan dicho con tiempo. Pues soy un predicador a la usanza antigua. Me gusta meterme en mi cuarto de ayuno y oración para buscar el rostro de Dios, porque Él es el que conoce la necesidad de este pueblo y lo que Él quiera traerles a ustedes. Me acompaña mi esposa. Aleida, por favor, ponte de pie. Esa joven que usted ve ahí, a los 16 años, una prima y el novio de la prima la llevaron a mi casa a conocerme y fue allá a coquetearme, oiga. Desde entonces, hace 47 años estamos juntos. 5 años que tuvimos de novio, el resto de casados. Y no es que estemos juntos, es que estamos enamorados. Amén. O sea que ha sido una experiencia extraordinaria, muy buena. Tenemos 4 hijos, de los cuales los 2 varones están en Puerto Rico, las 2 niñas están en el estado de la Florida. De esos 4 hijos, compartimos 8 nietos. ¿Ok? Cuando el Señor comienza a hacer esas cosas que Él hace, un buen día cuando estábamos cómodos allá en la Florida, yo trabajaba para el gobierno federal, enseñaba dentro de unos concilios pentecostales de avivamiento en el instituto. Era miembro de una iglesia en ese momento en Apopka, Florida. De pronto, un buen día me comenzó a hacer las cosas que Él hace y se me acabó el trabajo en el gobierno federal, se acabaron los fondos de FEMA. Comencé a hacer cosas que yo hago, a ganarme el dinero. Y un buen día me dijo, mira, en noviembre tal día, tal viernes te van a llamar y te van a hacer una oferta. Y cuando Dios me dijo eso, pues yo entendí que era de Él. Y me llamaron del estado de Texas para venir a trabajar a Texas. Así que Dios utilizó todo esto y aquí estamos teniendo el nido vacío. Todos nuestros hijos y nuestros nietos están lejos. Nos separó de todos ellos, nos tiene aquí. Gracias a Dios nos tenemos el uno al otro y nos gozamos con lo que Dios está haciendo. Así, eso es solamente un preámbulo de nuestras vidas. No les voy a aburrir hoy con todas las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Pero sí me gustaría que se ponga de pie y que busquen la palabra. En el libro de Mateo, el capítulo 16. Y vamos a leer el versículo 23. Y de ahí voy a partir a explicarle lo que Dios tiene para nosotros en este día. Nos ponemos en pie en reverencia al Dios de la palabra y a la palabra. Y cuando usted lo tenga, me dice por favor amén. 16:23, la gran mayoría de nosotros leemos de la versión Reina Valera 1960. Y este es el texto que dice: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tu palabra. Te damos gracias por cada vida, por cada hermano
que está aquí presente. Oramos en el nombre de Jesús que tú me hables a mí, Señor. Tu palabra es espada de dos filos que corta al que la escucha y al que la está exponiendo. Así que oramos en el nombre de Jesús que tú nos ministres en este día. Gracias, Padre, porque sabemos que tú lo vas a hacer con todo aquel que ha puesto su copa boca arriba y que está dispuesto a recibir de ti. Gracias, Dios. Pueden sentarse, hermanos. Les leí en la versión Reina Valera, pues es la que comúnmente usamos. Pero en realidad yo me quiero referir a una versión que muy poca gente conoce, mucha gente no usa. Cuando yo me siento a preparar un mensaje, tengo 3, 4 Biblias al lado mío y leo las diferentes referencias, las diferentes maneras en que se está exponiendo la palabra. Y en esta versión, que es el mensaje, la Biblia, el mensaje, dice: pero Jesús, dirigiéndose a Pedro, le dijo: Pedro, quítate delante de mí. Satanás, desaparécete. No tienes idea de cómo trabaja Dios. La versión King James, Dios le dice a Pedro: Pedro, ponte detrás de mí. Satanás, desaparécete. Porque es diferente si usted pone una coma en una posición y cambia como la connotación de lo que la palabra está queriendo decir. Y mi pregunta para usted en este día es: ¿conoces cómo trabaja Dios? ¿Conoces lo que Dios quiere hacer en tu vida en este tiempo? ¿En el lugar donde trabajas? ¿En la iglesia donde te congregas? ¿A cada lugar que Dios te lleva? ¿Conoces lo que Dios está haciendo? Me gozo porque parece que Dios estaba haciendo un preámbulo con toda la escuela bíblica de esta mañana y estaba la hermana pastora hablando sobre obediencia, sobre el escuchar la voz de Dios, y escuchaba cómo el hermano Toño hablaba sobre que él le decía a Dios: Dios, tú me quieres hablar a través de ese pajarito. Y Dios nos habla a nosotros de tantas maneras diferentes. Muchos tenemos conceptos e ideas de cómo Dios nos puede o nos debe hablar. Y en realidad, honestamente, mi mejor consejo: no encajones a Dios. No lo encierres en una manera, en una forma, en un concepto que tú quieres que Él te hable, porque Él va a usar diferentes maneras, sueños, revelaciones, va a usar cosas sencillas. Yo les digo esto pues, en este quehacer con Dios, luego de más de 30 años de servirle al Señor, yo llegué a esta iglesia luego de intentar encontrarla por varias ocasiones, y el día en que pude llegar, el pastor comenzó a hablar de mí. Entonces él hablaba de aquella persona que andaba buscando, iba a aquella iglesia, iba a otra iglesia, iba a aquel otro lugar. Hermanos, y créanme, yo me he encontrado en Texas como en un desierto caminando. Y en ese quehacer yo no me quedo en casa. Un buen día, el Día de los Padres, ese día por cosas de Dios me quedé en la cama un ratito más. Ya no me daba tiempo para llegar a la iglesia en la que iba, y mi esposo y yo hablamos y dijimos: vamos a ir a aquel lugar que estamos buscando y que no hemos encontrado todavía dónde ir. Y ese día vine y el Señor comenzó a hablarme. Yo dije: ándale. Entonces le dije a mi esposa, después que conversamos y compartimos, ¿cómo te sentiste? ¿Qué te pasó? Volvimos el otro domingo. Al otro domingo voy saliendo ya por la puerta y de momento siento que me tocan en el hombro. Era el pastor y me dice: quiero reunirme con ustedes, podemos vernos en algún momento. Y así acordamos vernos. Es importante porque Dios te habla por medio de las circunstancias, Dios te revela en sueños. Y lo importante es que nosotros podamos entender lo que Dios está haciendo hoy, lo que quiere hacer contigo hoy y cómo te lo está mostrando, cómo te lo está revelando. Una de las cosas por las cuales vivo locamente enamorado del Señor es porque yo lo digo en este término. A veces me ha tirado 3 strikes y no he visto ni la bola. ¿Ok?
Porque de momento digo, ándale, yo no había visto esto de esta manera. Oh, Señor, pero qué tarde he sido para entender y comprender lo que tú me estabas mostrando. Gracias, Señor. Y hablábamos de ese entender el susurro apacible de Dios, la manera en la que Él nos habla, la forma en que Él se comunica con nosotros. Y una cosa que continuamente debemos preguntarnos: ¿conoces cómo Dios trabaja? Como hombre de Dios, durante los años en que estuve pastoreando y abriendo obras, primero comenzamos como obreros voluntarios, luego como misioneros, nos enviaban a abrir obras a diferentes lugares donde no había nada, comenzábamos a evangelizar y a buscar personas para que vinieran a los pies de Cristo. En ese quehacer de Dios hemos visto tanto y tantas formas diferentes de Él operar. Por ejemplo, yo siempre me he sostenido con mi propio trabajo. O sea, no me ha llegado el momento en que yo pueda decir, a mí me sostiene la obra. Aun cuando estuve 13 años de pastor en propiedad, yo tenía mi propio negocio, buscaba la manera de ser el sostén y de utilizar todos los fondos de la iglesia para extender el reino. Pero yo voy a un lugar de trabajo y voy con la visión de Dios. Voy buscando qué tú quieres hacer aquí. ¿Qué tú me vas a mostrar? ¿A quién tú le quieres hablar? ¿A quién le predico? Y le hablo de Jesucristo y le testifico de Jesucristo a todas las personas que estén alrededor mío. En primer lugar, en mi escritorio tengo un atril pequeño de este tamaño, ahí está mi Biblia. Cuando entro por aquellas puertas le digo, Señor, entra conmigo a este lugar. Dame almas, toca corazones, transforma a la gente. Y así cuando estaba en FEMA en Florida tenía un estudio bíblico que lo había auspiciado el director de FEMA, lo había aprobado el director de FEMA. Él me pasaba notitas y me decía, Carlos, órate por esto, órate por aquello otro. Cuando luego me mudé a otro lugar, me concedieron el salón de conferencias para que durante mi hora de almuerzo, en mi tiempo, pudiera estar orando y reuniera un grupo de personas para orar en el lugar donde estoy ahora. Nos acabamos de mudar a un edificio nuevo y estamos buscando esa puerta que se abra. Y Dios comenzó a hacer cosas, el enfermo a pedirme oración, las personas a pedir un toque de Dios. Y buscamos el conocer cómo está trabajando hoy dentro de mi vida. Y le quiero hablar con un par de ejemplos. Por ejemplo, nosotros estamos viendo diariamente cómo las cosas están cambiando. Inglaterra se salió de lo que era la Unión Europea con el famoso Brexit. Lo que hizo que el dólar americano se fortaleciera, y cuando muchos economistas estaban esperando que el dólar quizás cambiara de posición y fuera a ser una segunda lugar en el mundo comercial para ser utilizado como moneda de cambio mundial, el dólar se fortaleció y continúa siendo la moneda de cambio mundial. Luego vemos los asesinatos de personas de color, vemos los asesinatos de policías, y en medio de esto debemos de continuar preguntándonos cómo trabaja Dios. Cuando vemos el ejemplo de Pedro, a quien Dios le habla en este momento, tenemos que ver que Pedro no era un superhombre. Pedro era un ser humano que cuando Dios le llama, él estaba ocupado trabajando. Acababa de venir del mar de Galilea y estaba sacando los peces de allí cuando le dice el Señor en Mateo, al principio en Mateo 4:18, le dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ustedes fíjense en algo, Dios siempre llama al que está ocupado, ¿ok? Usted búscalo en la Biblia, Dios siempre llama a una persona que está ocupado trabajando. Cuando el hermano Miguel Limardo, un pastor puertorriqueño que ministró muchos años en la República Dominicana, predicaba en la República Dominicana, los dominicanos tenían un dicho. ¿Hay alguien dominicano aquí? Los dominicanos tenían un dicho y se referían a algunos hermanos como el hermano Lirio, ¿ok?
quiere decir que ese hermano no trabajaba ni hacía nada. ¿Ok? Porque usted sabe que la Biblia habla de los lirios, mirar los lirios del campo, que no trabajan, ni hilan, ni hacen nada, y mira cómo Dios los viste en su hermosura. Pues no te vistas que no vale, hermano lirio, Dios no lo va a llamar. Porque Dios siempre llama a aquel que está ocupado y que tiene sus manos puestas trabajando. Amén. Al instante, dice la Biblia, dejaron las redes y siguieron al Señor. Quiere decir que bajo aquella unción en la que caminaba Jesucristo, Pedro estaba sensible y sintió el llamado de parte de Dios y lo dejó todo y se fue a servirle. Más adelante, todos lo podemos ver en la palabra, Pedro vio milagros extraordinarios que Dios hizo. Vio cómo sanó la suegra, caminó sobre el mar, aquella declaración extraordinaria que muchos la tienen en un corito: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo creo que ese texto, para yo comprenderlo mejor, yo le cambiaría y le diría hombre de corta fe. Porque aquel hombre tenía fe, hermano. Caminar sobre el mar requiere fe. Lo que pasa es que no le duró mucho y se hundió. O sea, que era un hombre de corta fe. Es lo que le decía a Dios. O sea, Pedro no era un superhombre, pero sí era un hombre que tenía algo extraordinario de parte de Dios. Él fue enviado con los 12. Cuando Jesucristo los comisiona, no les dijo poca cosa. Les dijo: ve a las ovejas perdidas de Israel, sanar los enfermos, limpia leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, dad por gracia lo que por gracia recibiste. Dios se lo había dado. Igual que usted y que yo estamos llamados a dar por gracia lo que Dios nos dio. Amén. A extender esta salvación a otros, a extender nuestra fe para que otros aumenten la fe, a ser nosotros sembradores de esperanza, de gozo, de paz. En el contexto, Pedro, en medio de todo esto, cuando hablamos de ese texto en Mateo 23, Pedro acababa de hacer una declaración extraordinaria. Jesucristo le pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y unos dijeron que Elías, otros dijeron que era Juan el Bautista. Y de momento Jesucristo, que era un especialista en esto, yo se lo digo, algo que yo amo es que él rompía los esquemas, las ideas mentales que nosotros teníamos. ¿Y quién ustedes dicen que yo soy? Y Pedro, muy osado, muy valiente, enseguida dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Flavio Josefo, un historiador muy conocido de la era cristiana, fue gobernador de Galilea, describía a la gente de Galilea como gente temperamentales, gente que eran rápidos para contestar, y también describía que eran fieles hasta la muerte. Esas palabras fácilmente describían a Pedro. Pedro, de momento, él ni sacaba de la baqueta la pistola, ni la desenfundaba para disparar, él hacía esto y disparaba. Punto y se acabó. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Dios le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque bajo este fundamento voy a establecer mi iglesia. ¿Ok? Y a ti te daré las llaves. Mucha gente figuran a Pedro allá en el cielo. Cuando tú vas a entrar te tienes que registrar con él. Dios le dio las llaves y se las dio y él las usó. Como apóstol, cada uno de los apóstoles tenía una llave, una connotación, un ministerio que desarrollar, que estaba orientado, que estaba dirigido a una área en su vida. Y Pedro era un evangelista extraordinario. Allá en el libro de los Hechos, cuando se reparten las lenguas y sale todo el mundo allá hablando en otras lenguas, y la gente decía: ¿pero qué le pasa a esta gente? Están borrachos. ¿Por qué están hablando esas lenguas de otros países, de otros lugares? Pedrito se paró e hizo una señal para que todos tuvieran silencio. Y comenzó a dar la predicación. Utilizó la llave que Dios le dio del reino de los cielos
y abrió las puertas para que todos entraran y pudieran ser beneficiarios del reino de los cielos. 3,000 personas se convirtieron. Una iglesia completa, 3,000 personas. Porque él utilizó la llave que Dios le dio para que caminaran hacia adelante. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que si tú conoces cómo obra Dios, cómo opera Dios. ¿Qué hizo que Pedro en ese momento tomara a Jesucristo aparte cuando Jesucristo comienza a decirle a la gente, mira, es necesario que yo vaya a Jerusalén y que allá me tomen los líderes y que yo muera y al tercer día resucite? Pedro lo tomó de la mano y le dijo, Señor, pero ven acá. Los llevó aparte. Dijo, ¿cómo va a ser posible que esto te pase? ¿Cómo tú vas a permitir esto? O sea, quiero que usted vea bien esta escena. Pedro estaba llamando a aquel que él reconocía superior a él. Aquel que él había visto hacer milagros. Aquel que cuando él le dijo, Señor, si tú lo dices, yo camino sobre el mar. Y él le dijo, ven. Y caminó sobre el mar. Aquel que le sanó la suegra. Y le estaba llamando y decirle, pero esto es un disparate. ¿Cómo tú vas a permitir que esto te pase? Había algo que operó en Pedro que hizo que esto sucediera. En primer lugar, los sentimientos. Él amaba a Jesucristo. Él le tenía un amor entrañable a Jesucristo. Y el otro asunto es que una persona que es impulsiva está susceptible, puede ser manipulado por las cosas que él ve, que él percibe, y el enemigo cogió en ese momento y solamente lo asusó un poco, y Pedro enseguida disparó y le dijo, Señor, le tomó ese lugar que él sabía por el amor que le tenía a Jesucristo. Y Pedro va y le dice, oye, ninguna cosa así se suceda. O sea, no hay que tener mucho cuidado con unas cosas. Por ejemplo, yo puedo haber sido pastor 13 años, pero los pastores de esta iglesia son estos 2 ángeles que están aquí. ¿Ok? O sea, hay una jerarquía, hay una autoridad. Yo puedo quizás decirle a ellos, y hermanos, ¿y usted no cree que esto, pues podríamos verlo de esta manera? Pero yo no voy a venir donde era a decirle, esto lo hay que hacerlo de esta manera, lo que tú estás haciendo está mal. Eso está fuera de lugar. Totalmente fuera de lugar. O sea, entonces, Pedro, por sus sentimientos y por la intervención del enemigo, actúa de esa manera. Y yo quiero que nosotros veamos esto porque les quiero llevar a usted pensar, que se pregunte a usted mismo, ¿conozco yo cómo obra Dios lo que Él está haciendo en este momento en mi vida? Lo que Él quiere hacer conmigo, con mis hijos, en mi trabajo, en mi iglesia. O sea, cuando yo vengo a la iglesia vengo con una perspectiva de que Dios me hable, de que Dios me ministre, de que Él rompa mis esquemas. Y si hay algo que está de más, que lo quite, que lo arranque, que me muestre qué es lo que tengo que hacer. Y vengo pendiente a ese toque sobrenatural de parte de Dios. Por eso a veces, cuando vemos las cosas que Dios está haciendo, no las entendemos y nos puede pasar como le pasó a Pedro. Otro que quiero usar como ejemplo en el día de hoy fue Pablo, tremendo hombre de Dios, un hombre extraordinario que escribió casi todo el Nuevo Testamento, por no decir todo, escribió gran parte de él, escritos que nos ministran a nosotros, iglesias que fundó, dejó una trayectoria en su vida extraordinaria. Pablo, fariseo de una de las sectas más rígidas y extraordinarias, enseñado a los pies de Gamaliel, en un momento dado de su vida, decían en la clase esta mañana que Jesucristo se le aparece, ¿ok? Y cae al piso. Y el temor de Dios sobrevino sobre él.
Pero en un momento dado de su vida, a pesar de haber sido instruido en la palabra que se conocía en aquel entonces, la Torá, la ley, no podía entender lo que Dios estaba haciendo. ¿Y qué hizo? Se fue a perseguir a la iglesia. Mucha gente piensa que, ¿verdad?, el llamado de Pablo se encuentra circunscrito en ese capítulo del libro de los Hechos, en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Y yo quiero que ustedes entiendan que nosotros podemos estar de acuerdo en algo. Nosotros podemos estar de acuerdo en que no necesariamente vamos a estar de acuerdo en todo lo que yo diga aquí hoy. Porque yo sé, hermanos, yo sé que muchas veces pues medimos, y para eso estamos llamados a medir lo que se está trayendo, la exposición de la palabra. Pero yo soy de los que piensa que el llamado de Pablo ocurrió en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 58. Y quiero que estemos claros en esto. Vamos al libro de los Hechos, porque es algo que quiero dejarles saber. En el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 58, la palabra dice, estaban en el primer mártir de la iglesia y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Eso está ahí en la Biblia. La razón por la que se escribe es por unos motivos que nosotros tenemos que ver. Les estoy hablando de que si conocemos cómo trabaja Dios, cuando nosotros vamos allá al libro en el llamado de Eliseo, nos encontramos en Primera de Reyes 19, 17, que Eliseo iba arando en la finca de su papá, habían 12 yuntas de bueyes frente a él llevaba la última yunta de bueyes y él está arando y viene el hombre del momento, el hombre que representaba a Dios sobre la faz de la tierra, y le pasa sobre él su manto. Y Eliseo le dice, espérate un momentito, déjame ir a donde mis papás, despedirme de él y te voy a seguir. Ahí fue el llamado de Eliseo. Yo entiendo que el llamado de Pablo fue en aquel momento en el que el manto, la ropa, los vestidos de ese gran evangelista fue puesto a sus pies. Yo te llamé para esto. Te estoy llamando. Pero Pablo, en vez de hacer como hizo Pedro, que dejó todas las cosas y se fue a seguir al maestro, o en vez de hacer como Eliseo, que tomó y se despidió de sus papás y se fue detrás del hombre de Dios, hizo como Jonás. Y en vez de salir para Nínive, salió para Tarsis. Y se fue a perseguir a la iglesia, a aterrorizarla, a hacerle daño a los hombres de Dios. Y llegó el momento en el que Cristo ya estaba molesto con este quehacer. Y se le aparece a Saulo de Tarso. Y bajo ese poder extraordinario que cayó en ese momento, hermano, hay un ministro en Puerto Rico, que ahora no me viene el nombre a la mente, pero es ministro en mi iglesia. Oiga, hermano, aquel hombre carga una unción tan sobrenatural encima, que él le pasa al lado a la gente y la gente cae al piso. Nosotros le llamamos el ministro de la unción. Él me cuenta, Carlos, en una ocasión yo estoy en un McDonald's, que le voy a comprar una comida a mi mamá, acababa de salir de predicar de una iglesia. Él es tartamudo, si alguien se acuerda de su nombre, él tuvo un accidente de tránsito, su lengua se partió como en 7 pedazos y se la reconstruyeron. Y él comienza a predicar tartamudeando, pero te lo dice, en un momento esto se me va a acabar. Oye, cuando el poder de Dios desciende sobre aquel varón, habla clarito. ¿Ok? Y aquel día está en el McDonald's, acabando de salir de predicar de una iglesia, y le dice, Señor, manda unción aquí ahora. Y Dios le dice, ¿que mande unción ahora? Y le dice, sí, Señor, yo quiero que envíes unción ahora. Y la unción descendió, hermano, y la gente que estaba en la fila cayó a patas para arriba. Del poder de Dios. Pues en ese momento, en la conversión de Saulo, el poder de Dios fue tan extraordinario que todos cayeron al piso.
Inmediatamente su corazón se apretó, se constriñó. Inmediatamente reconoció que era algo extraordinario. Y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice: Señor, tú sabes, temblando y temeroso, le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Saulo no comprendía el plan de lo que Dios estaba haciendo. Él no comprendía la razón por la cual había recibido toda esa educación, la razón por la cual había sido instruido a los pies de Gamaliel. Pero luego en la escuela del desierto, sus ojos le fueron abiertos, además de cuando Ananías oró por él. Él recibió el entendimiento de aquella palabra del Antiguo Testamento, de todas aquellas enseñanzas extraordinarias, y ahora las podía ver a la luz del Mesías, a la luz de la revelación fresca, del vino nuevo, a la luz de lo que Dios quería hacer con su vida, y decidió dejarlo todo por servir al Maestro. Fíjense que cuando Jonás, el prejuicio que él tenía contra la gente de Nínive, lo hizo huir hacia Tarsis, era por razones de prejuicio. ¿Ok? Cuando Pablo, su educación y las cosas que él le habían enseñado, las creencias que él tenía firmemente arraigadas en su vida, le habían hecho no entender el llamado, no reconocer el llamado, no obedecer al llamado. O sea que estamos hablando de 3 asuntos poderosos que ocurren en las vidas de muchos de nosotros hoy día, y que muchas veces ocurren en la vida de muchos ministros inclusive. ¿Ok? Yo quiero que nosotros estemos claros con esto. O sea, no permitas que los prejuicios y las cosas que el enemigo quiere venir a poner en tu vida vengan a interferir dentro del plan de lo que Dios quiere hacer conmigo. Dentro del plan de lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Usted piensa que es fácil para los pastores y ustedes son los ángeles de la iglesia? ¿Ustedes piensan que es fácil el ahora, en esta etapa de su vida, luego de ministrar por una etapa de años, de estar quizás cómodo, volver a comenzar de nuevo? Yo quiero que usted sepa que Dios es un Dios de nuevos comienzos y de nuevos caminos. Amén. Dios de pronto puede a usted comenzar a enviarle señales, como me hizo a mí en Puerto Rico. Y me comenzó a decir por mucha gente: mira, Carlos, tu tiempo aquí se ha acabado. Yo lo sabía. Él me había dicho hacía 27 años atrás que íbamos a ministrar más allá de los mares, fuera de Puerto Rico, no sabía dónde. Y me comenzó a hablar por diferentes personas: tu tiempo aquí se ha acabado, comienza a prepararte. Y mi oración era: Señor, entonces, ¿qué hago con las ovejas? Nosotros habíamos plantado una iglesia en Maracay, Venezuela, otra en el Amazonas, Venezuela, con un orfanato. Y yo le decía: Señor, entonces, ¿qué hago con todo esto? Y un buen día, en unas navidades, llevo a predicar a la iglesia a un hombre de Dios. Y el Señor le plació, a Dios le plujo, frente a toda la congregación, darme la contestación. Me dijo: mira, te he dicho que tu tiempo aquí se ha terminado, que camines hacia adelante, no te preocupes por el rebaño, yo me voy a hacer cargo de él. Y dije: ok, esa es mi respuesta. Hice una asamblea, reuní la iglesia y le dije: ustedes escucharon lo que dijo Dios, ¿verdad? Y yo mejor es obedecer que quedarme aquí y secarme o hacerles más daño que bien. Felicito a los hermanos Antonio. Yo fui parte de AMEC cuando Jacinto Esquilín era el pastor en propiedad y Minín. Muchos años, para allá para el 95. Y mucha gente se quedan dentro de ese quehacer. No, yo soy así, esto
No es negociable. Yo soy así, yo me formo así. Dios está en el negocio de cambiar nuestros caracteres. Dios está en el negocio de cambiar nuestras vidas. Dios está en el negocio de transformarnos. ¿Ustedes se creen que es fácil el comenzar? ¿Piensa que vamos a estar en una escuela todo el tiempo reuniéndonos? Esto no es así. Esto es solo el principio de un proceso. De un proceso para construir primero que nada el templo espiritual, que se está trabajando con eso fuertemente. Luego comprar, construir, casa al Señor. Luego lo que Dios quiere hacer, establecer iglesias. Fíjense que la iglesia nosotros la comparamos muchos con una familia. Yo tengo una familia muy linda. Cuando mi esposa y yo comenzamos en el Evangelio y le dijimos que sí al Señor, yo era vicepresidente de mercadeo y operaciones de una empresa y renuncié a eso para irme a ganar $400 al mes como una ofrenda en territorio extranjero predicando la palabra de Dios. ¿Okay? Y en esos años, en el territorio extranjero nació mi cuarto hijo. Y me acuerdo que nos reunimos a orar los dos y le dijimos al Señor, Señor, tú nos has bendecido tanto, tenemos 4 hijos. Señor, si alguno de nuestros hijos va a ser de vergüenza a tu evangelio, nosotros te pedimos que te lo lleves. Nosotros queremos que ellos sean de honra a tu nombre, a tu casa, a tu reino. Y le dijimos al Señor, sin ninguna limitación, nos pusimos de acuerdo los dos, y le dijimos, Señor, si alguno de ellos va a ser de deshonra a ti, a tu nombre, a tu reino, mejor llévatelo. Por si has perdido algo de lo que te he hablado en esta mañana, quiero hacerte un breve resumen. Cuando tú no estés de acuerdo con alguien, haz como hizo Pablo, que tomó a Jesucristo aparte, lo llevó aparte y habló con él en privado para que los demás no se desanimaran, ni lo comentes con más nadie, ve directamente al líder. Amén. Y háblalo con el líder. Mantente siempre ocupado en la viña. Usted sabe que de la iglesia son a veces muy pocas las personas que ponen su énfasis, su trabajo, sus habilidades, sus talentos para trabajar en la obra de Dios. Y de una iglesia de 100, 150 personas, a veces tenemos 4 personas que están cargados de trabajo haciéndolo casi todo. Póngale su talento en las manos del Señor. Dios nunca va a llamar a un hermano lirio. Nunca va a llamar a una persona que no esté trabajando, que no esté activo, que no tenga en su corazón el deseo de darse a sí mismo. No permitas que los sentimientos se interpongan entre lo que Dios quiere hacer. Cuando Dios me habló en Florida y me dijo que me iban a llamar, yo no sabía de dónde me iban a llamar. Cuando me llamaron de Texas, mis 2 hijas que viven en la Florida estaban cerca de nosotros, mis nietos pasaban todos los veranos conmigo en casa y estaba todo tranquilo. Me dijeron, papi, pero tú estás loco. Eso fue en el 2000. ¿2000 qué, Leida? 2010. 2010 yo me mudé al estado de Texas. Mis hijos me dijeron, papi, pero tú estás loco, te vas a ir para allá solo. Yo digo, bueno, a mí me conviene más obedecerle a él que quedarme aquí al lado. Él sabe lo que está haciendo, él va a tener cuidado de mí, lo ha hecho hasta ahora. No podemos dejar que los sentimientos se vengan a meter. Los prejuicios, las cosas que has aprendido hasta ahora. Pablo decía que todo aquello él lo tenía por basura con tal de agradar al Señor. Con tal de agradar a aquel que lo había llamado. No permitas que los sentimientos o las cosas que tú hayas aprendido, si Dios te quiere enseñar algo nuevo, ¿se lo vas a permitir? Y déjeme decirle, hay muchas cosas nuevas por ahí que no valen la pena, que no pasan el sedazo de la Biblia. Si no pasa por este sedazo, no te vistas que no va. Amén. Tiene que estar circunscrito a lo que dice la Biblia.
Tienes que mantenerte sensible al susurro apacible, a la voz quieta, calladita de Dios cuando te hable, a las insinuaciones que te hace, a las cosas que Él está buscando que tú hagas. Y voy a terminar con esto. En la versión que les hablé y que he usado en el día de hoy, para que usted se pregunte, ¿conoces cómo trabaja Dios? El versículo 24 en adelante dice: entonces comenzó Jesús a ministrar a sus discípulos. Si lo lee en la versión Reina Valera 60 no le va a parecer, pero si lo escudriña bien, sí. Dice: aquel que tiene la intención de venir a mí y servirme, debe permitirme dirigirle. Ya no estás en el asiento del conductor. Dice Jesús: yo soy el que conduzco tu vida. No huyas del sufrimiento, atraviesa por él. Sígueme y te voy a mostrar cómo la autoayuda no es ayuda a nada. El sacrificio propio que a veces tú eliges para ministrar es el camino de Jesucristo para encontrarte a ti mismo. Y yo quiero que cada uno de ustedes esté atento. Tenemos un reto por delante. Dios hizo un Génesis aquí. Asignó a los pastores para estar al frente de ellos. El reto suyo es: ¿va usted a correr con la visión que estos pastores traen a la iglesia? El reto suyo es: ¿yo me voy a quedar sentado y voy a quedarme sin hacer nada, o les voy a poner manos a la obra? El reto suyo es cuando Dios cambie las cosas y comiencen a haber más exigencias en términos económicos para comprar, para construir, para edificarle casa a Dios, o para abrir una obra en Harlinger o en Amarillo, o abrir otra obra en El Paso y mandar gente que haya. Óigame, porque es bueno que usted sepa, la iglesia es una familia, pero ya mis hijos no están conmigo. Cada uno está en su misión, 2 de ellos en Puerto Rico, 2 de ellos en la Florida. Y los hijos entran, son capacitados, son formados, le damos lo mejor que nosotros tenemos, pero no son míos. Los vamos a soltar preparados a este mundo. Y ese momento le llega a la iglesia. Ese momento nos va a llegar a nosotros aquí. Y el reto para ustedes: ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a aceptar el reto que Dios te da, ya sea la labor a la que Él quiera, sin poner excusas como hablábamos esta mañana, que Moisés le dijo a Dios: yo soy tartamudo, manda a otro. Y el profeta le dijo: yo soy un niño. Mira, no importa tu edad, puedes estar usando un andador, pero tienes utilidad y valor en el reino de Dios. Y Dios tiene planes y propósitos contigo. No importa cuál sea la situación. Puedes tener 84, 87 años, pero Dios tiene un plan contigo y Dios no ha terminado contigo. La idea no es simplemente venir un domingo y tranquilizarnos nuestra mente y nuestras emociones para nosotros estar en la casa del Señor sin nada que hacer. La idea está en: Señor, ¿qué tú esperas de mí ahora? ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo yo te puedo agradar más? ¿Conoces cómo Dios trabaja? La próxima pregunta es: ¿aceptas el reto de Dios? Todo aquel que quiera decirle al Señor que sí, que yo acepto el reto, póngase de pie. Yo quiero ver quiénes aceptan el reto de Dios. A ponerse de pie y decirle a Dios: Señor, donde tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, yo estoy dispuesto. Y déjeme aquí, Señor. Eso, dale libertad al Espíritu. Es acéptame a mí. Ustedes están de pie porque están en el altar, pero están de pie de verdad. Porque hay gente que se ponen de pie pero están sentados. Y yo quiero estar bien claro en esto: Dios conoce tu corazón. Gloria a Jesús. Es como cuando hacemos el llamado al frente para conversión, que mucha gente pasa al frente, pero en realidad
no están aceptando al Señor, el Señor conoce lo que hay en tu corazón. Él sabe tus pensamientos, sabe lo más íntimo de tu ser. Y yo estoy haciendo un llamado para aceptar el reto que tiene Génesis por delante, el reto que tienen los pastores por delante, el reto que tiene la junta de esta iglesia por delante, a caminar hacia adelante, a decirle al Señor: Señor, lo que yo no había rendido a ti lo rindo hoy, Señor. Lo que tú quieras poner en mí, ponlo, Señor. Lo que tú quieras quitar de mí, quítalo, Señor. Quiero que los ministros de la iglesia pasen para orar por aquellos que se atreven a pasar al frente. Y aunque tú no entiendas lo que Dios quiera poner en ti o quitar de ti, que en un acto de fe le digas al Señor: Señor, yo paso al frente porque quiero, Señor, quiero, acepto el reto y quiero que tú hagas el cambio en mi vida. Bendito Dios. Santo tú eres, Señor. Hermano, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Y yo estoy llamando a valientes, a gente que se atreven sin importar lo que Dios quiera hacer. ¿Usted se cree que cuando yo le dije al Señor que sí por primera vez, yo sabía que Él me iba a enviar a tantos lugares que me envió como misionero? Yo no lo sabía. Mi esposa no lo sabía. Pero le dijimos que sí, y hasta aquí Él nunca nos ha fallado. Nunca nos ha fallado. Ha estado con nosotros a lo largo de todo el camino. Ey, arabasa caerendo. Ay, abashiabando. Ay, astarabase ereso. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, santo tú eres, Jesús. Santo tú eres, Jesús. Santo tú eres, Dios. Aleluya. Se puede. Déjeme decirles algo. A veces usted está en un grupo hablando de las cosas del Señor y Dios te está hablando por una persona. Y tú sabes que Dios te está hablando. Eso como que fluye, ¿verdad que sí? Y tú tienes que poner atención cuando Dios empieza a hablar de esa manera. Cuando los hermanos tocan y ministran, a veces eso pasa. Cuando estaba ahí en el llamado y estaba Anthony tocando, eso fluía desde Anthony. Esa presencia tan tremenda. Por eso yo me tuve que virar y mirar. ¿No me entendió? Y uno tiene que estar contemplando lo que la presencia de Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Amén. Cuando usted se vaya de este culto hoy, que usted sepa que usted se va con la gloria de Dios. Amén. Que la presencia de Dios está con usted donde quiera que usted vaya. Que el Señor va a acampar en tu casa hoy. Que el Señor va a acampar contigo, con tu esposa, con tus hijos, con tu casa y con tu hogar. Que en este día tú vas a ver que Dios va a obrar en ti. Porque su palabra se cumple, amados hermanos. Y en esta mañana el predicador nos dijo que a veces nosotros no podemos percibir cómo Dios obraba. Pero tú vas a ver la mano de Dios en tu vida. Amén. Aleluya. Y lo único que te voy a pedir es que seas sensitivo a eso, o sensitiva a eso, y deja que Él haga contigo lo que Él quiera. Yo no sé lo que Él te va a decir hoy, pero cuando Él te hable, dile: sí, Señor, heme aquí. Amén. Voy en tu nombre. Vamos a despedirlo en oración. Gracias. Padre, en esta hora damos gracias porque tú haces presencia en tu iglesia. Porque, Señor, tú guías tu grey. Porque somos tus ovejas. Este es tu redil. Y aquí, Señor, nadie está abandonado. Porque, Señor, el que viene a ti, tú no le echas fuera. Declaramos tu bendición sobre tus hijos y tus hijas.
Y ahora, Señor, damos por terminado este culto. Pero donde quiera que vayan mis hermanos y mis hermanas, que vayan con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios me les bendiga y que tengan un gran domingo en el Señor. Gracias. Gracias por escucharnos y te esperamos en la próxima edición del Mensaje de la Semana. Que Dios te bendiga.